Bienvenidos amigos a nuestro programa de Ni Cara ni Escudo. Mi nombre es José Granados y es un privilegio acompañarlos en este viaje en el que vamos a estar aprendiendo en estos 6 episodios sobre cómo podemos manejar nuestras finanzas a la manera de Jesús. Hoy estaremos hablando del diezmo y ofrendas, pero también estaremos hablando de cómo gestionamos como iglesia nuestras finanzas. Sabemos que nos interesa también cómo manejar nuestras tarjetas de crédito, las criptomonedas al día de hoy, o qué decisiones prácticas podemos tomar a la hora de tener una relación de noviazgo o un matrimonio joven. Creemos que el Señor está interesado en tus finanzas y de cómo lo estás administrando, pero más importante en cómo está tu corazón. Para el día de hoy, para hablar de nuestros diezmos y ofrendas y cómo gestionamos un sistema financiero en nuestra iglesia, tengo a mi amigo Ronnie Madrid. Bienvenido, Ronnie, ¿cómo estás? José, qué gusto estar contigo y estar ahí con toda la audiencia. Es un verdadero privilegio poder compartir este tiempo juntos. Cuéntame, Ronnie, ¿cómo te sientes con este tema del diezmo, la ofrenda? Yo creo que algo valioso para los que están viendo este mensaje, y vamos a hablar durante toda la serie Ni Cara ni Escudo. Vamos a hablar de tarjetas de crédito, vamos a hablar de criptomonedas, de las decisiones prácticas de cómo manejar el dinero en una relación de noviazgo o en una relación de matrimonio joven. Pero creo que lo fundamental es saber, ok, una vez yo recibo un bien, un dinero, una riqueza, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué es lo que tú has aprendido en la vida que es lo más sabio a poder hacer? Yo quiero contarte que es un tema que, a pesar de haber crecido en un hogar de pastores y mis papás tenían muchas vivencias en relación a la generosidad, al diezmo, y me enseñaron el principio, fue un tema que me costó digerir en lo personal. Y me resistía porque esa es la tendencia natural. Uno tiene algo y no lo quiere soltar, y me ha pasado que uno, cuando no tiene un dinero, uno dice, Dios, si me proveyeras esto, yo ayudaría. Y una vez entra a las arcas, a la billetera, sí, o a la cuenta, le pasa a uno ese efecto de Ananías y Zafira, ¿verdad? Bueno, tal vez no fue Dios, tal vez realmente me iba a entrar este dinero, y nos resistimos a hacerlo. Entonces yo tenía un corazón perverso, egoísta, como creo que muchos podríamos relacionarnos. No soy de aquellas personas que dicen, a mí no me cuesta dar, realmente soy muy generoso, y he visto gente así. Yo soy del otro lado. Y el Señor ha tenido que tratar conmigo al respecto, pero básicamente el diezmo, José, es tomar una parte proporcional a como Dios nos está bendiciendo. Por eso es diezmo, es una proporción para expresar a Él adoración y para expresarle, Señor, todo lo que tengo te pertenece a ti. Ese es el propósito del diezmo. Y yo te digo, como a mí me ha costado, es un sacrificio de alabanza, ¿ya? Porque cuesta tomar esa parte y darla al Señor como una ofrenda. Pero a lo largo de mi vida he aprendido que eso desata tremendas bendiciones cuando uno lo hace con el corazón correcto. Pero sobre todo, me libra de mi egoísmo, me libra de pensar que todo esto se trata de mí, y me invita a pensar que todo le pertenece al Señor y que estoy aquí para hacer bendición para otras personas. No, y te entiendo, yo me identifico porque cuando lo aprendes de joven, uno dice, bueno, no lo entiendo al 100%, entiendo que tengo que apartar cierta provisión para bendecir, otra para ser generoso, pero hay algo que le tengo que devolver al Señor. Y yo de muy pequeño lo aprendí, pero conforme iba creciendo se volvió un reto porque vas adquiriendo más responsabilidades. Y yo entendí que este acto de dar el diezmo, de realmente ser fiel al Señor con mis finanzas, me iba multiplicando la fe para todas las áreas de mi vida. Entonces, en la medida que yo iba teniendo una novia, en la medida que yo iba estudiando en la universidad, que tenía una responsabilidad de un carro y decía, ahora voy a dar el diezmo, pero es que ahora tengo que hacer estos gastos, ahora voy a hacer estas responsabilidades. Y simplemente, así como proporcionalmente vamos creciendo en la edad productiva y vamos ganando más a través de los años, esa oportunidad de ser fieles, de que la fe crezca en las demás áreas, va dándose. Y creo que tú lo experimentaste. Conforme ibas creciendo, está esa lucha. Ahora tengo hijos y tienes 4 hijos, entonces realmente es un reto. Sí, y fíjate que a mí me pasó que yo empecé a manejar el concepto a mi conveniencia. Por eso yo he sido un tanto escéptico, ¿verdad? Y por eso Iglesia Vida Real es una iglesia que tiene a los escépticos en mente, es decir, ¿cómo le damos respuesta a las personas? Entonces yo pensaba
uno, eso a Dios no le importa, Dios es tan rico, ¿qué va a hacer la diferencia? Mi diezmo, etcétera. Hasta que me encuentro con un pastor que será su tema, e imprudentemente para mí me pregunta, mire pastor, ¿y usted diezma? Y algo que sí no soy es mentiroso. Le dije, sí, pero tengo mi sistema. ¿Cómo así? Me dice. Entonces, fíjese, finalmente lo que yo hacía era que si miraba una necesidad, yo ayudaba a la persona, pero descontaba de mis diezmos ese dinero y no me pasaba el 10%. Y este pastor imprudentemente me dice, mire, eso no está correcto, me dijo. Y yo pensé, ¿y a usted qué le importa? Sí, totalmente. Pero éramos muy amigos. ¿Ah? Y eso pasa. Yo lo escuchaba mucho en los jóvenes. Es como, yo quiero tener la decisión de quién voy a ayudar y de dónde va mi diezmo. Así es. Porque ahorita vamos a hablar más adelante. No confío en cómo la iglesia está manejando el dinero. Y quédense atentos a eso, porque vamos a regresar a esa pregunta, que muchas veces como jóvenes es como, ok, mis esfuerzos, ¿dónde los voy a depositar? ¿Dónde los voy a dejar? Pero continuemos. Y entonces viene él y me dice, usted tendría que tomar el 10% y darlo, Correcto. y todo lo demás que usted da se llaman ofrendas, me dijo. Entonces, las ofrendas son todo aquello que no es mi diezmo. Y me cayó mal, pero teníamos una discusión y yo le dije, pero ¿sabe qué pasa? Es que esto se da mucho a manipulación. Yo le expliqué todos mis argumentos en contra y finalmente él me llega a decir, ¿sabe qué? Prueba al Señor, me dijo, prueba al Señor. Exacto. Haga un trato con él y dígale, Señor, yo voy a empezar a diezmar y si esto es tuyo, prospérame de alguna fuente que no sea mi propia gente, porque ese era el trato. Y me di cuenta que el diezmo es una muerte al ego. Ah. Es como renunciar a nuestro egoísmo, decir, yo lo quiero usar como yo quiera. Exacto. Y empecé a hacerlo, fíjate, José, y le dije, Señor, yo quiero probar si este principio es real. Y empecé a diezmar consistentemente y él me dijo, si usted diezma consistentemente, Dios lo va a bendecir. Prueba al Señor, me dijo, porque no hay ningún otro pasaje donde Dios diga, probadme ahora en esto, sino en Malaquías capítulo 3. Correcto. Y lo hice en la privacidad de mi mente. Le dije, Señor, yo quiero probar este principio y empecé a diezmar. Fíjate que a los 3 meses de eso fuimos a la segunda conferencia de Catalyst, una conferencia que se hace en Atlanta. Sí. Y esa era la primera y la segunda se hicieron en la iglesia Andy Stanley, ahí en North Point se llama. Sí. Y fíjate que al final de la conferencia estaba yo con Germán Alp, que habíamos ido juntos, tenemos un amigo en Atlanta que nos hospeda, y entonces iban a sortear una Compaq armada. Era una mini computadora, era lo que ahora sería los teléfonos inteligentes, sí, ¿verdad? En ese entonces era la novedad. Exactamente. Y entonces ese era parte del atractivo y habíamos solo 2,200 gringos ahí. Y gringos. No, había 2,200 personas en el auditorio y entonces yo sentí el impulso de que yo me la iba a ganar. Y cuando iban a anunciar al ganador, le digo a Germán, oye, ahorita dicen mi nombre. Y precisamente a continuación dice, y el ganador es Ronnie Madrid. Y paso a recibirla. Y va, total es que después de la emoción, me recuerdo del trato que había hecho con Dios. Y pues esa computadora ya ni la tengo y nada. Pero lo que quiero decirte es que Dios me dijo, yo puedo estar ahí y yo puedo apoyar tus finanzas de alguna fuente que tú ni siquiera te imaginas. Correcto. Entonces me di cuenta de lo que dice David al final de sus días. Él cuando David da todos sus ahorros, porque fíjate que al final de sus días David da toda su fortuna, que era oro y plata, lo da para la construcción del templo. Pero dice algo, Señor, tú eres quien da y Él da riqueza, das poder y de ti depende. Y por eso yo te doy todo, porque como implicando, tú me prosperaste. Así que diezmar y ofrendar, como la Biblia lo ordena, es una forma de decirle, Señor, yo quiero que tú estés inmerso en mi proceso de finanzas. Correcto, y como dicen, o sea, prefiero tener el 90 bendecido que el 100 no bendecido. Y al final del día, ahorita que me mencionabas, me marca mucho cuando mis papás han diezmado también, y marca algo generacional. Y ese testimonio que tenías cuando regresaste a tu hogar, regresaste a tu familia, pasó esto y yo quiero diezmar. Yo quiero seguir esta bendición, yo quiero seguir esta obediencia al Señor. Y es interesante porque pasan esos casos y hay momentos en los que estamos pasando el Niágara en bicicleta, pinchamos llanta, tenemos que pagar la universidad, nos enfermamos y hay que comprar medicina, hay que hacer un montón de gastos y simplemente decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Yo diezmo, ¿dónde estás? Ahora, a mí me pasó algo a la inversa. Mucho antes de esto,
Yo tenía un trabajo, tenía unos 17 años, tenía un trabajo y fíjate que empecé a apartar mi diezmo, pero no lo daba a la iglesia. Y yo lo tenía ahí, otra vez, te digo, no me es fácil. Un sistema. Y en eso un día un amigo me invita a Jutiapa. Y en ese tiempo en los pueblos no había ni de metro. Ahora cualquier pueblo tiene metro y un semáforo y multas de metro. Total. Pero en ese tiempo no había. Y entonces me dice el muchacho, mi anfitrión en Jutiapa, yo había llevado mi carro, me dice, ¿cruza aquí? No, pero mira, ahí dice que no hay vía. Le digo, no, hombre, aquí es Jutiapa, me dice. Era un pueblo pequeño en ese tiempo. Doy la vuelta y al dar la vuelta, un policía en la esquina que no habíamos visto. Y me hace el alto y me dice, mire señor, usted sabe, sí, claro, póngame la multa. Y entonces, y mi amigo, no, que él es mi invitado, etcétera. Y entonces le digo, mire señor, ¿cómo de cuánto es la multa? 30 quetzales, me dijo. Y era exactamente el diezmo que yo tenía guardado. ¿En serio? Fíjate, era exactamente la misma cantidad. Entonces yo, soy Jonás, no sé por qué me está pasando eso. Y yo le decía a mi amigo, no. Y me dice, no, mira que por favor. Claro. Él era amigo del vecino, del hijo del alcalde. Me quita la multa. Y yo dije, al llegar a Guatemala doy mi diezmo. Sentí que Dios me había hablado. Estoy en eso y se me olvida otra vez. Se me olvida, entre comillas, el corazón no generoso. Y ahí lo tenía, no lo estaba gastando, claro. Ahí lo tenía. Y entonces fíjate que un día llego a la casa y me dice mi mamá, Ronnie, te tengo malas noticias. ¿Qué? Fíjate que nos robaron. ¿Qué? Se metieron unos muchachos a robar. ¿Cómo así? Pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que solo ropa tuya se robaron. No puede ser. Era la solo talla. Solo ropa mía se habían llevado. Y fíjate que eran unos albañiles de una casa que estaban construyendo a la par. Al otro día yo los veo con mi ropa puesta. No puede ser. Era la mejor ropa que yo tenía. Y entonces me les acerco, tipo Rambo, a ver qué podía hacer. Y realmente ellos iban huyendo porque sabían su pecado. Y entonces el Señor me dice, pero si tu problema no es con ellos, tu problema es conmigo. Y entendí que Dios me estaba hablando, que no podía robarle al Señor. Entonces, a veces hay que conectar las cosas. Me está yendo mal y estoy diezmando. ¿Es cierto? ¿O he sido irregular? A veces doy, a veces no. Y tal vez, muchas veces Dios nos quiere hablar. Es una posibilidad, ¿verdad? Correcto. Por lo menos ha sido mi experiencia. No, ¿verdad? y nos pasa. Y creo que no solo lo colocamos a nuestra vida, sino cuando un joven está en su hogar y empieza a escuchar problemas económicos y que sus papás diezman o no diezman, y entra esa duda, Señor, ¿qué está pasando? Y hay veces que levantamos el puño al cielo y decimos, Señor, pero si te estoy diezmando, ¿algo pasa en mi familia? Y no sé si en algún momento cuando ibas creciendo te enfrentaste a estas situaciones, cuando pues, siempre hay momentos duros en las familias y esos momentos en los que el papá sienta a todos en el comedor y miren, tenemos que apretar un poquito. Y lo que menos queremos como jóvenes es limitarnos, porque estoy creciendo, quiero tomar opciones, estoy a la moda y todo eso tiene un precio. Y estamos diezmando, que está mal en la fórmula, ¿verdad? Pero como padre de familia, has ido rompiendo esas cadenas, has ido como cambiando la manera de pensar de tus hijos y de tu familia. Lo primero que te quiero decir es que realmente en mi casa yo lo que vi fue más milagros que esto. Porque realmente teníamos una situación económica muy limitada, casi precaria, pero mis papás eran generosos y creían en el Señor. Y entonces cuando teníamos una situación así decían, vamos a orar. Y yo crecí oyendo testimonios de provisiones sobrenaturales. Por ejemplo, una vez mi mamá toma una casa para pagarla, una casa del Bambi, que era el banco de la vivienda, eran casas baratas, en favor de una ayuda doméstica. Y pasa por años pagando esa casa. Pero un día le dice, Señor, si tú me proveyeras 1,000 quetzales, yo podría pagar ese dinero y ya me libro de estar pagando todos los meses. Y dice que al otro día toca a alguien la puerta de la casa, un muchacho que mi mamá no conocía, y le dice, ¿usted es hermana Ana? Sí, miren, mis papás le mandaron esto. Un sobre con 10 billetes de 100 quetzales. Y mi mamá ni sabe quién fue. Yo creo que fue un ángel. Y mi mamá va a pagar el saldo de la casa, que no era ni para nosotros. Entonces, yo crecí escuchando esos testimonios de provisiones sobrenaturales del Señor. Ahora, una cosa sí te sé decir, solo el diezmo no es todo. El diezmo es invitar a Dios a que participe en nuestras finanzas, pero está una buena administración, tenemos que aprender a ser frugales, tenemos que también he aprendido a orar por la provisión de Dios. Fíjate que en mi caso,
cuando yo no pido, no veo situaciones sobrenaturales. Pero cuando pido, digo, Señor, yo desato los bienes y las riquezas que tú tienes para mí. Me pasan cosas como, a veces estoy en un restaurante y me dice el mesero, mire, alguien pagó su cuenta, pero no quiere que sepa quién fue. O sea, ¿cómo así? Y me he dado cuenta que sucede cuando yo pido y el Señor también dice, pedid y se os dará. Entonces, hay muchos aspectos, diezmar, buena administración, trabajo arduo y también el pedir. Yo he visto cómo Dios suple, José. Y a mí me pasaba también con mis hermanos. Yo me acuerdo que soy el primogénito y con mis papás yo quería ser el menos, la menor carga posible. No les pedía, evitaba hacer un gasto, pero mis hermanos, o sea, ellos pedían. Si él no lo quiere, yo lo quiero. Muy bien. Y a mí no se me olvida una vez que mi hermano me dijo, mira, es que sos hijo. Wow. O sea, pedí, me cambió el cassette y empecé a pedir todo lo que me faltó, pero realmente uno, en el momento que entiende que su posición no solo es que el Señor esté proveyendo, sino que también no desasocia la relación de padre e hijo y que nos enseña desde jóvenes a cómo ir manejándolo, a cómo ser generoso, a cómo sembrar y cómo bendecir, pero primero, antes que nada, eliminar ese amor al dinero que podemos estar tentados. Yo creo que eso es lo más importante de la generosidad, matar el amor al dinero. Y solo te quiero decir otra cosa que me enseñó este pastor, que al principio no se lo creía, yo decía, eso es cuento, pero lo he experimentado. Y es el proceso de la siembra y la cosecha. Que uno es el tiempo de la siembra y otro es el tiempo de la cosecha. Entonces él me decía, hoy yo estoy cosechando lo que sembré hace un año, me dice. O sea, no espere usted dar hoy y a mañana estar cosechando, sino que hoy yo estoy sembrando lo que estoy cosechando lo que sembré hace 9 meses, hace un año. Y ese es otro factor que hay que considerar también, José. Es por eso que un diezmador consistente siempre te va a hablar bien del concepto. Un diezmador ocasional te habla mal del concepto. Yo probé y no vi nada, porque no hay constancia. Pero hablas con Ricky Marroquín y él dice, yo le agradezco a mi pastor Jorge López que me enseñó a diezmar. El diezmador consistente ve la cosecha consistente, ¿verdad? El diezmador ocasional ha de ver la cosecha, pero ni cuenta se da porque es muy ocasional, ¿verdad? Y como jóvenes batallamos con la gratificación instantánea y lo queremos extrapolar hasta el dinero. Y hoy en día, más adelante en los siguientes episodios, vamos a estar hablando de las criptomonedas, que la volatilidad que tienen en un momento tomas una decisión financiera, en la siguiente hora cambia y se multiplica por 10 y en la siguiente hora pierdes otros 10. Entonces, realmente nosotros estamos muy expuestos a esa mentira de que la cosecha es instantánea. Y cuando lo notas en el diezmo y en la generosidad y en el administrar el dinero, también te preguntas cómo la iglesia está modelando eso. Porque regresando a la pregunta o a lo que contabas, en que guardabas el dinero porque tal vez no sabías cómo lo iba a manejar la iglesia, o en el momento de que tú decidías para dónde iba el diezmo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo es que funciona la gestión financiera de una iglesia, al menos la que tú tienes el privilegio de liderar? Sí, fíjate que desde el inicio, como yo he tenido estos conflictos internos, ¿verdad? Quisimos hacer una iglesia que pudiera dar respuesta a las preguntas comunes, ¿ya? Y una de esas preguntas recurrentes es, mire, ¿y qué pasa con el dinero? ¿Cómo lo manejan? Y desde el inicio quisimos hacer una junta financiera que pudiera supervisar, tomar buenas decisiones y que pudiera atestiguar que el dinero se estaba utilizando de manera correcta. Así que llamamos a 4 empresarios generosos que aman a la iglesia, que diezman, ¿ya? Y los invitamos a ser parte de esta junta financiera. En ese momento, y bueno, siempre, desde ese momento yo les dije, miren, yo renuncio a establecerme un sueldo a mí. Yo les quiero pedir que yo quiero ser el líder de la junta financiera porque tengo la visión, sueño con hacer una iglesia que tenga luces, cámaras, buen sonido, buenos instrumentos, que hagamos multipuntos. Pero lo que yo no quiero es establecer un sueldo para mí. Yo renuncio a eso, ustedes lo van a determinar y yo quiero ser el líder de todo lo demás. Y si ustedes ven que estoy haciendo algo mal, intervienen, por favor, ¿ya?
La bendición, José, es que esa es la misma junta financiera que está hasta hoy. Y eso a mí me da mucha credibilidad porque quiere decir que ellos han apostado a decir las cosas se están haciendo bien y siguen siendo generosos. Y es consistente. A través de tantos años, lo que mencionabas hace poco, es consistente. Y oye esto, la primera vez me dicen ellos, mira, estamos platicando y sí aceptamos estar contigo, pero con una condición. ¿Sí? ¿Cuál? Que de todo lo que recibamos, por lo menos el 10% lo demos como generosidad de la iglesia a una entidad afuera. Un hospicio, un orfanatorio, misericordia. Y como estábamos empezando, les dije, sí, ¿saben qué? Tal vez el segundo año. Ahorita establezcamos la iglesia y cuando ya estemos volando, lo hacemos. Y me dicen, si en esta primera cosa que te estamos pidiendo no nos querés hoy escuchar, ¿qué garantía tenemos de que vas a obedecer después? Y mira vos, la verdad que me dolió. Yo dije, ellos no saben qué es hacer una iglesia, aquí el hijo de pastor soy yo, el experto en hacer iglesias soy yo. Y me rendí, honestamente, así como cuando Dios no me va a alcanzar, pero ahí está. Yo dije, está bien, no va a ser lo que estaba pensando, pero está bien. ¿Por qué? Porque al igual que un presupuesto personal, ese último 10% es lo que uno usa para los lujitos, ¿ya? Porque pagas alquileres, sueldos y todo el asunto, y ese 10% es como para los lujitos, que consola de sonido, luces y qué sé yo. ¿Y sabes qué? Yo dije, no va a pasar. Pero lo empezamos a hacer. Desde el principio ayudamos a muchas iglesias y bueno, y hasta el momento procuramos que nuestro dar a otras instituciones esté por el 10%. Y entonces fíjate que hace unos años yo estaba en el Intercontinental. Sí. Estábamos nada más y nada menos en el Inter. Ya teníamos Centro de Convenciones Ilumina, estábamos en el Inter. Teníamos un sistema de sonido, unos puentes de aluminio preciosos, las bocinas colgadas, luces, todo súper profesional. Y me dice el Señor, ¿crees que se alcanzó el sueño? ¿O todavía hizo falta? Mira, y cuando me dice eso, inmediatamente mi mente recordó ese momento donde me dijeron, el 10% va a ser para generosidad. Así como nosotros le decimos a la gente que diezme, nosotros vamos a diezmar como iglesia. Y dije, esto es ridículo, ¿verdad? Y yo pensé, no se va a lograr el sueño. Y el Señor me dice, ¿se logró o no? Y mira, fue un momento, otra vez, ¿verdad? El corazón de Ronnie no es tan generoso, pero Dios diciendo, viste que si confías en lo que yo digo, los sueños se pueden alcanzar. Sí, ¿verdad? Y como dice Efesios, te sobrepasó lo que imaginabas. Así es, exactamente. Porque nosotros tenemos esta capacidad o limitante de imaginación y a eso le ponemos también el dinero y pensamos que eso es lo que podemos hacer. Pero en el momento que el Señor dice, pruébame, Él va con todo y va con todo su poder, con todo el amor. Es lo más bonito, porque al final del día no olvidó tus sueños. Al contrario, quiso crear contigo, pero yo lo financio. Así es, exactamente. Pero yo lo pongo. Pero no se te olvide que es mío. Esa es la otra cosa, ¿verdad? Ajá. Exacto, porque está tu corazón en juego. Así es. Entonces, regresando a Vida Real. Entonces, Vida Real tiene esta junta financiera que toma esas decisiones y estamos procurando construir una institución. No es un proyecto personal de Ronnie, que Ronnie decide cómo se hacen las cosas, aunque sí tengo influencia, pero esa junta define sueldos de pastores, define presupuestos, define áreas de inversión. Y a veces yo he venido con ideas y me dicen no, y a veces ellos vienen con alguna idea y a mí no me gusta, pero así se maneja la iglesia. Procuramos, tenemos mucha gente contratada para la iglesia y por la misericordia del Señor no los hemos dejado de pagar ese sueldo y lo hacemos así, institucionalmente, por rangos y tratando de hacerlo todo transparente, de tal forma que si a algún miembro de la iglesia le preguntan, hey, ¿cómo se maneja el dinero ahí en la iglesia? Que se sepa que se maneja como una organización no lucrativa. ¿Cuál es la diferencia? Una organización lucrativa, si yo tengo una cafetería y sobraron 1,000 quetzales, los tomo, son míos, pues es mi ganancia. En una organización lucrativa, si se hace un buen ejercicio y sobra un dinero, se reinvierte en la misma institución y así estamos manejando la iglesia y así se deberían manejar las iglesias, como organizaciones no lucrativas. Y lo bonito es que ayuda a la sostenibilidad y al tiempo. A mí no se me olvida durante la pandemia, creo que la pregunta de todos era, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese es el primer momento de la pandemia es, ok, tengo que guardar mi dinero. Y estoy seguro, porque a mí me pasó, ya no voy a diezmar.
porque la iglesia va a sobrevivir. El Señor nos va a dejar. Y como ejercicio personal, a mí no se me olvida cuando hablamos con mi esposa, justo nos casamos y empezó la pandemia con Mari. Entonces, empezó la pandemia, entonces estábamos acomodando nuestra manera de ir viviendo juntos. Y yo le digo, mira, o sea, lo primero que no tenemos que dejar es de diezmar. No sé cuánto va a durar esto, pero definitivamente hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel. Y ha sido, yo creo que lo que hemos vivido y visto a través de lo que el Señor ha alcanzado a través de la iglesia en estos últimos años, ha sido impresionante. Y es parte de eso, de una corporativa, una fe corporativa en la que todos estamos siendo obedientes y llevando a avanzar el reino, porque eso es lo que nos interesa, es lo que nos tiene acá. Y creo que muchas veces los jóvenes también se entran en la problemática de decir, ok, no voy a dar a la iglesia porque siento que lo manejan como la política. Siento que no lo están manejando bien. O sea, ¿por qué mi pastor va a pasar en un carro último modelo o una casa de 5 cuartos y un elevador y tiene 6 perros y todos los mantiene bien peinados y yo no puedo ni mantener al mío? Entonces entran esas cuestionantes de ¿qué está pasando, Señor? ¿Y cómo has lidiado con esos comentarios? Porque creo que al final del día, en la sociedad que vivimos, con todas las redes sociales y con todas las primeras impresiones que vemos, siempre estamos expuestos a eso. Exacto. Fíjate que una de las cosas importantes es que cuando nosotros damos a la iglesia, estamos queriendo decirle, Señor, quiero que tus cosas se vean bien, ¿ya? Como esa pasión que tenía David, vamos a recubrir la casa con oro, con plata, quiero lo mejor. Cuando nosotros damos a la iglesia, tenemos que hacerlo con esa pasión. Señor, quiero que sean instrumentos, sean buenos, que si vamos a tener cámaras, sean buenas. Esa debe ser nuestra ilusión. Y nosotros procuramos que haya un sistema en donde sea un sueldo, ¿ya? Y nosotros procuramos que los empleados de la iglesia tengamos la bendición de tener un sueldo digno, ¿ya? Pero no con excesos, ¿verdad? No con excesos, sino tener un sueldo digno. Si hemos llamado varios pastores, hemos llamado a algunos pastores y no queremos que sea un suicidio social y económico, ¿verdad? Exacto. Mira, deja tu trabajo y venite aquí a comer frijoles y tortilla porque es para el Señor. No, quisiéramos que sea un privilegio para una persona que deja un puesto secular, que venga a trabajar a la iglesia y que tenga un sueldo digno, ¿verdad? Si no súper 10 veces mejor pagado que allá afuera, pero tampoco que venga a pasar hambre, ¿ya? Y eso que dices a veces se da en instituciones que no tienen un sistema como este, ¿verdad? Pero me recuerdo una vez que fui a una iglesia en Atlanta, una iglesia preciosa que se llama Perimeter, que manejan unos presupuestos, yo me recuerdo en aquel tiempo eran como de $60 millones al año. Es una responsabilidad impresionante. Inmensa. Y entonces, y generosa, haciendo misiones. Y un día me topé con el pastor principal que entró y toma su carro, un carro japonés del año, bonito, lindo, pero no era un carro suntuoso. Y yo dije, así quiero ser algún día. O sea, lo entendió todo. No dar lástima y andar en un pocillo de loco, pero tampoco tener aquellos excesos que despierten esas sospechas, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que, amigos, estamos en un punto en el que nosotros como jóvenes podemos tomar decisiones que van a cambiar las generaciones. Y lo que te animo el día de hoy es que no dejes que pase otra generación que pueda tomar estas decisiones, en el que diezmemos, en el que oremos, el que administremos bien todas nuestras riquezas, todo lo que el Señor nos ha dado, y de verdad ver un efecto en nuestros hijos, en nuestros lugares de trabajo, en el momento que somos generosos, en nuestras iglesias, y podamos seguir avanzando el reino de Dios. Entonces, no sé, Ronnie, algo que quieras mandarle a los jóvenes de esta generación para poder ir cerrando. Creo que tenemos bastantes temas interesantes a lo largo de esta serie de Ni Cara ni Escudo. Excelente. Yo quisiera invitar a los jóvenes a que cuando demos, lo demos como adoración y que lo demos confiando en el Señor y que sepamos que Dios va a respaldar esa determinación de adorarlo con un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado. Yo lo he visto, el diezmador y ofrendador consistente siempre testifica de lo que Dios hizo con él. El diezmador ocasional, el ofrendador o el ofrendante ocasional, o más aún, el que nunca lo ha hecho, él es el que juzga, el que critica. Pero yo he visto consistentemente la gente que ha sido fiel al Señor, haciéndolo parte de sus finanzas, diciendo, Señor, todo lo que tengo te pertenece.
y como una señal te doy esta parte, ellos son los que van increciendo y ven la mano de Dios en sus vidas y en sus economías. Correcto. Así que amigos, disfrutémonos esto de manejar las finanzas a la manera de Jesús, porque va a cambiar el resto de nuestras vidas. Gracias, Ronnie, por el día de hoy acompañarnos. Los invitamos a ver los siguientes episodios de esta gran serie de Ni Cara ni Escudo. Bendiciones.